There's what? Blood all over his arm. Shotgun shells all over his side. Yeah. Holy so we got a body. Oh, yeah. Julissa Thaler, una madre de 29 años considerada mentalmente inestable y asidua a sustancias ilícitas, logró de alguna manera obtener la custodia de su pequeño hijo de 6 años, Eli Hart. Aquí la pregunta es, ¿y para qué? Pues bueno, lamentablemente para arrebatarle la vida y pasear con el cuerpo al interior de su auto por las calles de Minnesota. Eli Hart no solo le falló a la mujer que lo trajo al mundo, sino que también fue víctima de un sistema incompetente que no pudo velar por su seguridad como se supone debía hacerlo. Decenas de veces Julissa demostró ser incapaz de hacerse cargo de su papel de madre, pero nada bastó para evitar que ese pequeñito cayera nuevamente bajo su negligente cuidado materno. I have a broken windshield and I'm missing a tire because some kids were shooting at my car. I had some... What looks like blood in there? It's not blood, it's deer meat. I had a big bag there's a farm around here that does deer meat and hamburger. Atrapado con el cuerpo ensangrentado de su hijo, dando vueltas en las calles, fue arrestada de inmediato. Posteriormente, la investigación destapó todas las atrocidades cometidas contra la víctima y a su vez la terrible noticia de haberse hecho lo correcto con anterioridad. El niño seguiría con vida bajo el cuidado de su padre, que sí estaba listo para brindarle la buena vida que merecía. Esta mujer, sin el más mínimo instinto materno, nació el 2 de junio del año 94 en Minnesota, en Estados Unidos. De su turbulento pasado se sabe que se inició en el alcohol desde los 13 años y en las sustancias ilícitas a partir de los 16, actos que inevitablemente pusieron en jaque su salud mental, siendo ingresada en diferentes instituciones para ser desintoxicada en varias ocasiones. Diagnosticada con trastorno de la personalidad, la entonces joven recibió tanto tratamiento como se pudo, pero ninguno con resultados positivos. Por el contrario, terminó deambulando por las calles sumergida en un mundo de adicciones del cual sería absolutamente incapaz de salir, ni siquiera después de la noticia de su embarazo. En algún punto entre 2015 y 2016 conoció a quien sería padre de su hijo, un sujeto llamado Torrey Hart, y aunque si bien no tenían una relación como tal, sí se veían esporádicamente para mantener intimidad, cuyo resultado culminó en la concepción de un bebé. Curiosamente, Torrey no era una persona en la misma situación que ella. Por el contrario, mantenía una vida estable lejos de las adicciones y los alucinógenos, sustancia que hasta el momento era consumida por Julissa diariamente. Por desgracia, cuando recibieron la noticia del embarazo, la mujer ni siquiera tuvo la intención de cambiar su estilo de vida. Continuó bajo los efectos de las sustancias hasta que acudió a su primer control prenatal. Ese día por primera vez se dio parte a protección infantil, pues no había duda de que el niño corría muchísimo riesgo con quien le había tocado como madre. No obstante, a duras penas se cumplieron los 9 meses de gestación y con ello la llegada de Eli Hart el 15 de diciembre del año 2015 en Minnesota. Desde su nacimiento fue diagnosticado con algo llamado el síndrome de Townes-Brocks, condición por la cual se le intervino quirúrgicamente a consecuencia de ciertas anomalías en algunos de sus órganos, no obstante, saliendo bien librado de sus primeros meses de vida en el quirófano. Tiempo después solo necesitó aparatos auditivos para escuchar con mejor claridad. Sin duda era un niño fuerte que pudo librar todas sus batallas y salir victorioso luego de tantos estudios en diferentes clínicas especializadas. Después de todo, parecía que tendría un futuro saludable. Infortunadamente, llevaba a cuestas el maltrato de una mujer que en realidad no se podía hacer cargo ni de sí misma. Julissa, en lugar de sobreponerse y luchar en contra de su oscuridad, se dejó hundir cada día más, al punto de ni siquiera querer tomar un tratamiento para su salud mental. Por lo tanto, era absolutamente incapaz de brindar la atención que su hijo necesitaba. Viviendo bajo la sombra de alucinaciones, de pronto le pareció buena idea acusar al padre de su hijo de violencia, y aunque no tenía pruebas de tal cosa, hubo quienes no pusieron en duda sus palabras. Esto hasta que en una ocasión protagonizó un episodio psicótico en el que estaba segura de que un insecto quería hacerle daño a su hijo.
Como consecuencia, se abrió un expediente en el Servicio de Protección Infantil, a través del cual le exigieron a la mujer cumplir tanto con su tratamiento como el de su hijo. Peticiones a las que de forma muy inteligente no quiso negarse, esperando que así le dieran carpetazo al asunto, justo como sucedió. Esa fue la primera vez que el sistema le falló al pequeño de entonces 1 año y medio de edad. Los primeros años de vida de Ellie estuvieron plagados de negligencia por parte de su madre, pues lastimosamente solo lograba llamar su atención cuando golpeaba su cabeza contra la mesa, dejando en él no solo cicatrices físicas sino también emocionales. Por su parte, Tori no había dejado de demostrar su disposición para hacerse cargo del niño. Tenía el deseo de estar presente en su vida para darle todas las atenciones que merecía, mas lo único que siempre ganaba eran falsas acusaciones por parte de la mujer. Por ejemplo, la ocurrida en el año 2019, que alertó a las autoridades policíacas por una supuesta bomba que él había dejado en el auto de ella. Solo es una botella de agua con clavo, fue lo que dijeron los uniformados. Y con esto te vas dando cuenta del grado de locura que tenía esta mujer. No se trataba más que de un engaño para intentar alejar al hombre de ella y del pequeño, lo cual curiosamente sí pudo lograr mediante otro tipo de engaños, haciendo que se desplegara una orden de restricción en el cual se protegía al niño y a su madre. Y por si fuera poco, para mitad del año 2020, Yulisa se mudó junto con su hijo a la ciudad de Farmington, ubicada en el condado de Dakota, en el estado estadounidense de Minnesota. Se suponía que tenía intenciones de iniciar una nueva vida, lejos de las adicciones supuestamente y los malos tratos, que la tranquilidad de ese lugar le llevaría la paz necesaria para convertirse en una buena madre. Pero pues ya sabemos, era evidente que el problema no radicaba en el lugar de residencia, sino en su locura misma, en sus adicciones. Bastó una visita de servicios sociales para que el montaje de la supuesta nueva vida se le viniera abajo. La policía tuvo que intervenir luego de que la madre no respondiera a los llamados para el seguimiento del caso. Se suponía que ella era la buena de la historia, supuestamente, y que por eso estaban lejos del padre del niño. Pero una vez que los oficiales entraron en la casa, descubrieron la desgarradora verdad. El pequeño Ellie estaba completamente solo, sin ropa y sin su aparato auditivo, portando en su piel marcas de arañazos y una higiene bastante cuestionable, rodeado de basura, respirando aromas putrefactos de comida en descomposición. Era una imagen totalmente desgarradora. Fue así como finalmente el niño se puso a disposición y bajo el cuidado del condado de Dakota, sabiendo que en definitiva su madre no era apta para cumplir con su función de manera responsable. Desde entonces se le puso como tarea una larga lista de especificaciones que debía cumplir para lograr recuperar la custodia de su hijo. Primeramente, estabilizar su salud mental, tanto como alejarse de las adicciones, pero sobre todo, generar lazos saludables entre ella y su hijo. Por otro lado, pese a que el padre buscaba por todos los medios hacerse cargo de él, nunca se le consideró debido a las denuncias, como te digo, injustificadas de la mujer. Quizá de haber sido Tori el tutor legal del niño, hoy Ellie estaría con vida y no estaríamos haciendo este video, pero pues las cosas tomaron el peor curso para desembocar en el peor de los escenarios. No obstante, la misma oportunidad que se le dio a la mujer para recuperar su custodia, también se le dio al hombre. Pruebas psicológicas, análisis de sustancias y demás detalles que al final revelaron lo que siempre estuvo latente, es decir, la seguridad que Ellie tendría junto a su padre, este hombre que en realidad nunca hizo absolutamente nada como para perder el contacto fraternal. Aún así, velando por la seguridad del menor, se decidió que se mudara a un hogar temporal, esto junto a un primo de su madre biológica llamado Steven, quien tenía su propia familia al lado de su esposa Nikita. Ambos lo recibieron con los brazos abiertos y fue hasta ese momento que el pequeño Ellie pudo conocer eso a lo que se le llama un hogar feliz, siendo querido y consentido al igual que los demás niños de la casa. Just so energetic and happy and joyful. Su tiempo compartido fue de 11 alegres meses en los que se encariñaron como si fuera su propio hijo. El niño era feliz, hizo nuevos amigos y descubrió que soñaba con ser bombero cuando creciera. Entre tanto, se suponía que la madre biológica estaba haciendo todo lo posible para componer su vida, o al menos eso buscaba aparentar, valiéndose de artimañas sumamente reprobables para salirse con la suya,
como por ejemplo alterar los resultados de sus análisis con respecto al uso de sustancias ilícitas. El plan era dar un año para decidir el futuro de Ellie, si viviría con su madre o con su padre, este último siendo la mejor opción. Ya lo sabemos, ya que además de ser un hombre estable, no estaba involucrado en delitos como la mujer, quien fue sorprendida hurtando aparte estupefacientes y agujas en una clínica local. Pero, entre tanto, Tori comenzó a visitar a su hijo junto con su prometida. Ambos estaban decididos a luchar por él y el vínculo entre los tres se fue fortaleciendo con el paso del tiempo. A la par, Julissa también lo visitaba, pero sus reuniones no eran precisamente las más idóneas, pues se le podía ver a la mujer ignorando al pequeño por lapsos de tiempo continuos, siendo este un claro indicador de que junto con todos sus demás defectos, tampoco tenía mucho cariño para brindarle al pequeño. Y por desgracia, de pronto comenzó a mostrar un poco de interés, se puso en disposición de ser vigilada y empezó a ser puntual con las citas programadas para visitar al pequeño. Esto hizo que por más que no se le quisiera dar la custodia, era imposible negarle la oportunidad de ganarla. Está cumpliendo con las exigencias, fue lo que dijo una de las encargadas del caso, y fue ella misma quien propuso que madre e hijo pasaran tiempo de calidad sin supervisión, ya que hasta ahora presuntamente la mujer no representaba ningún peligro para el niño. Naturalmente Steven y Nikita hicieron saber su desacuerdo, pero se les dijo que simplemente eran visitas domiciliarias de prueba, las cuales, de no salir bien, serían el indicador perfecto para que finalmente se le diera la custodia total al padre. Así, Julissa se daba cita en el domicilio de su primo para recoger y dejar a su hijo, una situación que parecía estar funcionando, hasta que se sorprendió a la mujer manejando exceso de velocidad, aún con el menor al interior del auto. You know, she's presenting very unstable behavior. You tried to warn people? CPS warned them many times. Las alarmas estaban ahí, la inestabilidad de la madre resultaba sin duda un peligro inminente para la integridad del menor. No obstante, cuando se llegó el momento de tomar una decisión, la encargada del caso, llamada Beth, dijo estar segura de que Julissa tenía todas las facultades necesarias para hacerse cargo de su hijo, y fue así como por milésima vez el sistema le falló al pequeño Ellie, enviándolo directo a su muerte. Pero como te digo, Beth pasó por alto cada detalle que pudo haber salvado la vida del pequeño e incitó a un juez a dejar al niño bajo cargo de su madre, que para opinión de ella solo era un poco irresponsable. Entonces, aún y en contra de toda lógica, el 10 de mayo del año 2022, un juez decidió cerrar el caso otorgándole la custodia nada más y nada menos que a Julissa. Finalmente la mujer con esto tenía lo que quería, a su pequeño bajo el yugo de su desgarrador abuso. Pareciera que luchó hasta el cansancio solo para satisfacer su ego o su deseo de asesinar, puesto que tan solo 9 días después de la resolución se dirigió a comprar proyectiles de escopeta. Dijo que las necesitaba para protección personal. Sin embargo, el 20 de mayo de ese mismo año salió en su auto a las calles de Minnesota, condujo por algunas horas y posteriormente se estacionó para tirar del gatillo en contra de su pequeño. No tenía ningún motivo para actuar de esa forma, tan despiadada y sanguinaria, pero fue capaz de seguir conduciendo con el cuerpo a cuestas, con el cadáver, como si no tuviese remordimiento alguno. No obstante, bastaron algunos minutos para que su auto en terrible estado llamara la atención de una patrulla que se encontraba por el área. No tenía una llanta delantera y llevaba el vidrio de la parte de atrás completamente destrozado. Fue entonces que la detuvieron e hicieron el fatídico descubrimiento. I have a broken windshield and I'm missing a tire because some kids were shooting at my car. I had some. What looks like blood in there. And It's not blood, it's deer meat. I had a big bag there's a farm around here that does deer meat and hamburger. La mujer había descargado su arma a quemarropa cuando su hijo se encontraba sentado en su silla en la parte trasera del auto, crimen por el cual fue arrestada casi de inmediato. Se le impuso una fianza de $2 millones y más adelante se le acusó formalmente de asesinato intencional en segundo grado, esto por parte del propio Tori, padre del fallecido. Increíblemente se declaró inocente, me refiero a la mujer, negándose a aceptar el acuerdo de culpabilidad que se le ofreció para recibir una condena de únicamente 40 años de prisión, sin la necesidad de atravesar por un juicio. Pero con su respuesta no hubo más remedio que llevar al estrado todas y cada una de las pruebas que la señalaban como culpable.
incluyendo testimonios y evidencia tomada del vehículo en el que se encontró el cuerpo. As the victim of this senseless and horrific crime. But Eli was so much more. Eli was an amazing 6-year-old boy who always woke up full of energy and laughter. He was kind, made friends easily, loved reading books. Eli had a love for animals that was very special. Eli explored, played outside, fished with his dad. Eli was an innocent, loving 6-year-old boy. He did not deserve this. Todos en la sala estaban consternados y conmocionados con semejante crimen tan siniestro, y al jurado no le costó en lo absoluto enviar al asesino a la cárcel con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 8 de febrero del año 2023. Posteriormente se dio a conocer que antes de perpetrar el crimen, la ahora convicta había investigado sobre la póliza de seguro de su hijo, probablemente queriendo quedar con el dinero para su persona luego de quitarle la vida. Sin duda un crimen sin precedentes que nos demuestra una vez más el grado de crueldad al que un ser humano puede llegar, esto sin importar cruzar todos los límites hasta llegar al homicidio. Hay 2 niñas muertas, yo las maté. Me perdí. De acuerdo, ¿quiénes son estas chicas? Ellas son mis hijas. ¿Tus hijas? ¿Qué edad tienen? 5 años. ¿Son gemelas? Sí. La brutal confesión que te acabo de mostrar, o que acabamos de escuchar, corresponde al esposo y padre de familia David Crespi. Es, en aquel momento, 20 de enero del año 2006 y acaba de quitarle la vida sin piedad a sus 2 pequeñas hijas de 5 años mientras jugaban a las escondidas. La escena es absolutamente brutal, desgarradora. Hay un mar rojo por todos lados y 2 pequeñas ferozmente atacadas una y otra vez con un arma punzante. Ahora, después de confesar esta barbaridad, el perpetrador espera pacientemente la llegada de las autoridades. No tiene intenciones de oponer resistencia para su arresto. Quiere pagar por lo que ha hecho, mas hasta el momento no siente culpa ni tristeza ni ha derramado una sola lágrima debido a los hechos. Por otra parte, mientras después la madre de las pequeñas va llegando al domicilio, ve con extrañeza el tumulto de gente y las unidades de policía estacionadas afuera de su casa. ¿Qué habrá pasado? Fue lo que se preguntó en aquel momento. Obviamente no tiene idea de que la respuesta le cambiaría la vida para siempre, pues sus hijas menores están sin vida y el responsable de esto es su propio esposo, el padre de estas pequeñas, ese sujeto que debería cuidarlas. Todo comenzó durante la época universitaria entre David Crespi y Kimberly, siendo ambos compañeros de clase y buenos amigos. No obstante, contrario a lo que se pudiera creer, nunca sostuvieron una relación más allá de la amistad. De hecho, él estaba de pareja con otra joven, curiosamente del mismo nombre, Kimberly. Dicha relación se mantuvo a lo largo de todos los años de estudio en la Universidad Estatal de California, hasta que luego de concluir, se casaron en el año del 83. Siendo David un hombre inteligente, trabajador y proveedor, comenzó a ofrecer en su matrimonio todas las comodidades que se necesitaban para una vida digna y sin preocupaciones. Todo marchaba según los planes en aquel momento y la labor del sujeto había pasado de ser un contador a trabajar en el sector bancario, dándoles así a la pareja un nivel socioeconómico estable con el cual ya podían comenzar a pensar en agrandar a su familia. Fue entonces que durante los siguientes años, Jessica y Dylan David llegaron para alegrar el hogar de los Crespi. Eran la viva representación de la familia perfecta estadounidense, feliz, unida y, sobre todo, un futuro brillante. Desgraciadamente, la vida estaba a punto de poner una de las pruebas más difíciles tanto para el hombre de la casa como para los pequeños hijos, puesto que de un día para otro Kimberly fue diagnosticada con un tumor cerebral, el cual acabó con su vida en el año del 93. Sin duda este golpe vino a desequilibrar esa armonía tan perfecta que con mucho esfuerzo la pareja había creado desde sus años universitarios. Todos sus planes, todas sus expectativas de vida se habían interrumpido abruptamente por la partida de la tan adorada madre y esposa.
Jessica, Dylan y David quedaron completamente solos, dejando en su fotografía familiar un espacio vacío que sin lugar a dudas nadie podría ser capaz de llenar. No obstante, tiempo después reapareció una antigua amiga del ahora padre soltero, era nada más y nada menos que Kimberly, su ex compañera de clases. La mujer parecía como, podemos decir, caída del cielo, ya que fue un soporte fundamental para los hijos de David. Sabía que jamás podría ocupar obviamente el lugar de su madre fallecida, pero no tuvo dudas en que intentaría hacer lo mejor que estuviera en sus manos para que los chicos tuvieran una vida feliz y una figura materna con la cual contar. Bajo esa situación entonces, la también llamada Kimberly contrajo matrimonio con Crispy en el año del 94. Ahora siendo nuevamente una familia de 4 integrantes, los niños fueron adoptados oficialmente por la mujer y pasaron 4 increíbles años antes de que otro bebé se uniera a la familia. Joshua David se convirtió en el primer hijo en común del nuevo matrimonio, llegando para ser amado y protegido igual que sus hermanos mayores. No obstante, al ser el más pequeño de la familia, solo duró aproximadamente 2 años, ya que el 16 de octubre del año 2000 finalmente nacieron las gemelas Tessara y Samantha, o como las llamaban de cariño, Tessa y Sammy. Eran unas niñas muy risueñas y con su presencia la familia había crecido considerablemente. Por eso, la pareja decidió que era momento de mudarse a un lugar más ideal para criar a sus 5 hijos. Entonces viajaron a las afueras de Charlotte, en Carolina del Norte, donde comenzaron una nueva vida. Una vez allí, el proceso de adaptación fue absolutamente confortable. Sus vecinos eran personas amables que mostraban especialmente cariño con las más pequeñas de los Crispy. La alegría de las gemelas contagiaba tanto a su familia como a los nuevos amigos que se sumaban en el vecindario. Tessa, por su parte, cautivaba con su peculiar manera de baile. Le gustaba mucho el color morado y adoraba compartir con su hermana juegos con muñecas, disfraces de princesa y demás actividades de niña de su edad. Entonces, con respecto a Sammy, era amante de los animales, le encantaba el color azul, por lo regular elegía vestidos en esa tonalidad para compartir momentos inolvidables con su gemela. Todo, eso sí, hacían juntas. En casa las amaban aparte y se habían convertido en lo que le daba vida al hogar de este matrimonio. Jessica y Dylan seguían por otra parte recordando con mucho amor a su madre, pero esta nueva oportunidad de tener una familia feliz la atesoraban como nada más en la vida. Pero esa imagen de perfección, dicha y abundancia se veía empañada por el lado más oscuro de David. El hombre llevaba años luchando contra la ansiedad e insomnio. Ni siquiera tenerlo todo en la vida lo dejaba descansar por las noches. Algo muy devastador existía en su cabeza y detonaría de la manera más desgarradora posible. Tenía una preocupación irracional sobre no tener dinero suficiente para seguir manteniendo a su familia. Detalle que en realidad debía tenerlo sin cuidado debido a que su empleo era estable y a la vez próspero. Aún así, no lograba conciliar el sueño, por lo que según sus percepciones no rendía suficiente en su puesto de trabajo. Cada vez eran más frecuentes dichos episodios y paulatinamente los fueron guiando a una inevitable depresión, en la cual David se sumergía por muchísimo tiempo. Considerando su situación, no dudó en consultar especialistas, pero ningún doctor atinaba a recetar algún medicamento que verdaderamente le ayudara. Esto lo envolvió en un círculo de consumo de nuevas sustancias diferentes cada cierto periodo de tiempo para luego entrar en un periodo de abstinencia tras darse cuenta que nada surtía efecto. David, como te digo, consumía un cóctel de fármacos que, a opinión de su esposa Kimberly, solo empeoraban las cosas, haciendo que su depresión durara de 2 a 15 meses latente. Y por si esto no fuera suficiente, luchando en contra de dichos problemas por allá del año 2003, se sumó otro de igual gravedad. Y ya no solo su salud mental estaba en juego, sino su vida propia debido al diagnóstico de cáncer testicular que recibió de un día para otro. Para entonces ya había tenido un intento fallido de arrebatarse la vida y ahora pensaba que no soportaría más. Sin embargo, no atentaría de nuevo contra sí mismo gracias a la promesa que le había hecho a su esposa. Por otro lado, Kimberly no lo había abandonado en ningún momento y ahora que la situación era mucho más complicada, seguiría a su lado hasta haberlo recuperado por completo. Por fortuna, su padecimiento detectado a tiempo se había convertido en una nueva oportunidad para vivir. Ahora debía mantenerse en constante revisión, pero el cáncer desapareció por completo.
aunque infortunadamente no se podía decir lo mismo en cuanto a su depresión, por la cual en el año 2005 ya se encontraba consumiendo un nuevo fármaco conocido como Paxil, con fuertes efectos secundarios que no le venían nada bien al hombre, principalmente porque en realidad no estaba cumpliendo al 100% con la función que debía, y en segundo lugar porque le estaba llevando a un aumento de peso muy considerable, por lo tanto comenzó a reducir la dosis esperando ya no consumirla más. Luego, cuando el año 2006 inició, el doctor decidió recetar Prozac, esperando ver cambios significativos en la salud mental de David, quien ahora acudía a sesiones de terapia para hablar sobre todo lo que le generaba esta depresión, esta ansiedad. Entre estos temas, por cierto, destacaba la preocupación, como ya te podrás imaginar, de que el cáncer volviera, así como también el miedo irracional a perder su empleo. Estos dos puntos principalmente le quitaban el sueño cada noche, y para entonces ya consumía la mencionada Prozac, que ya te platiqué, combinados con dos fármacos llamados Trazodona y Lunesta. Eran sustancias en su sistema que poco a poco generaban una bomba de tiempo. David en algún momento perdería el control y nada ni nadie podría salvarlo de eso, especialmente después de los pensamientos destructivos que últimamente llegaban a su mente. El hombre, para que te des una idea, fantaseaba con hacerle daño a su familia, más su estabilidad mental hasta ahora le permitía diferenciar entre el bien y el mal, tanto como detener sus impulsos de ira, motivo por el cual nunca lo compartió en terapia. Pero ahora sí se viene lo aterrador de este video. Siendo 19 de enero del año 2006, el matrimonio acudió a una cita con la terapeuta. Ahí debió comunicar sus oscuros pensamientos, pero nuevamente los guardó para sí mismo. Pensó que tras haber pedido unos días en su trabajo, quizás su mente se calmaría. Entonces la pareja regresó a casa asumiendo que todo estaría bien, o por lo menos un poco más estable. Al día siguiente, siendo 20 de enero del año ya mencionado, la familia entera salió de casa, excepto David, Kimberly y sus hijas gemelas. Las niñas tenían algo de gripe y por eso su madre había decidido no enviarlas a la escuela. La madre de familia preparó entonces el desayuno y llamó a su esposo para que vigilara a las pequeñas, ya que poco antes del mediodía ella tenía una cita en el salón de belleza. No pasaría más de 2 horas fuera de casa, por lo que le dijo al hombre: cuida que se terminen todo el desayuno, pensando que nada malo podría pasarles. Entonces, de esta manera la mujer salió de casa confiando con plenitud que sus hijas estarían a salvo. Aunque David tenía algunos altibajos emocionales, nunca fue capaz de mostrar rasgos violentos ni en contra de ella, ni mucho menos en contra de sus propias hijas. Sin embargo, no contaba con que finalmente todas las pastillas consumidas los últimos años se volverían en su contra. Hasta el momento el hombre no había sido diagnosticado correctamente e ir de fármaco en fármaco terminó por atrofiar aún más su cabeza. Finalmente, ese 20 de enero del año 2006, David está solo con sus hijas. Las ve terminar su desayuno, pero no tiene ningún tipo de expresión en su rostro. Parece que desde ese momento comienza a desconectarse de la realidad. Cuando las gemelas terminan la comida, miran a su padre con una sonrisa y le piden que juegue con ellas a las escondidas. Es una actividad que hacen a menudo al no ir a la escuela ese día. Las pequeñas entonces sienten un poco de aburrimiento, quieren hacer algo. Entonces David asienta con la cabeza, cierra los ojos y empieza a contar. En realidad, la cuenta regresiva para la inminente de Tessa y Sammy, pero ellas hasta ahora no tienen ni idea de que su padre está a punto de mandarlas al más allá. ¿Listas o no? Allá voy. Y de esta manera es como el hombre les dice las últimas palabras, pero en lugar de comenzar la búsqueda, lo primero que hace es ir a la cocina para tomar 2 de los cuchillos que se encuentran entre los cubiertos. Acto seguido camina por los pasillos de casa, va pisando lento y fuerte y el silencio es invadido por su andar en los rincones. Pocos segundos después se encuentra la pequeña Sammy. Estaba oculta en la parte de abajo de la casa. Cuando el padre de familia ve a su hija, elige uno de los cuchillos que lleva en su mano y deja ir el filo de la hoja en contra del pequeño cuerpo. Uno tras otro, sin piedad, y así lo hizo 18 veces consecutivas. En el estómago, la espalda y la cabeza. Tessa escuchó absolutamente todo y hasta quizá llegó a ver la desgarradora escena. Por eso, tan pronto como pudo salió de su escondite y corrió hacia la habitación de sus padres. Estando ahí se metió en el armario y esperó completamente asustada que su padre no la encontrara.
Pero la mente, en cambio, de David prácticamente estaba fuera de control. No sabe lo que hace y piensa que al ser gemelas deben perder la vida al mismo tiempo. Por eso camina sigilosamente hacia su alcoba, entra portando el arma que le quedaba y abre las puertas del closet. Ahí está Tessa, mirando de frente al hombre en el que ha confiado durante toda su vida. Son segundos de pánico antes de que le arranque esos últimos alientos de vida mediante 14 patadas. Acto seguido, el padre asesino procede a cambiarse de ropa, toma el teléfono y es en ese instante que se da la siniestra llamada al 911. Departamento de Policía. Sí, acabo de matar a mis 2 hijas. ¿Qué hizo qué? Acabo de matar a mis 2 hijas. Señor, ¿puede decirme qué pasó? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Simplemente me asusté y las asesiné. ¿Está tomando medicamentos? Sí, ¿Están respirando o algo ahora? están muertas. David confesó con absoluta calma lo que acababa de hacer. Y tú te puedes dar cuenta, en ningún momento se escuchó perturbado ni triste por la situación. En su lugar, esperó la llegada de los policías que rápidamente lo pusieron bajo custodia. Por otro lado, Kimberly apenas daba la vuelta en la calle de su domicilio cuando vio el tumulto de la gente. Había unidades de policía estacionadas frente a su casa y no comprendía la situación. Su mundo se vino en picada cuando le notificaron lo que había ocurrido. En un lapso de 2 horas su vida había cambiado para siempre. Simplemente cambió todo por una salida al salón de belleza. El hombre obviamente iría a la cárcel hablando de otra cosa y ella se quedaría con el dolor de haber perdido 2 fragmentos de su ser. En cuanto llegaron a la comisaría, el culpable finalmente admitió que durante mucho tiempo había tenido pensamientos asesinos, pero que lograba controlarlos, cosa que ese día en especial no pudo hacer y por lo cual sus hijas perdieron la vida. Su versión de los hechos, por otra parte, tiene las características de una persona con esquizofrenia, ya que aseguró haber escuchado voces que le decían que debía hacerlo, que sus hijas padecían de depresión y por eso no habían salido de casa. En sus palabras, David dijo que pensó que ya no había ningún futuro y de él dependería atender la supuesta señal que las mismas gemelas le habían dado. Juguemos a las escondidas era esta supuesta señal. Que esta frase detonó en el hombre, pues como ya te puedes imaginar, una especie de frenesí imposible de detener y sus hijas sufrieron las consecuencias porque eran quienes estaban en ese lugar, ya que incluso aseguró que también había tenido pensamientos malévolos en contra de sus otros hijos y su esposa misma. Sorprendentemente, Kimberly nunca guardó rencor a su esposo, pues desde el minuto 1 ella sabía que sus actos provenían de una enfermedad mal diagnosticada y todo el cóctel de medicamentos que le recetaron a lo largo de tantos años. Fue hasta después de entrar a prisión que finalmente lo diagnosticaron con trastorno bipolar, esto porque fue transferido a la unidad psiquiátrica de la prisión central de Raleigh en Carolina del Norte. Oficialmente fue acusado de asesinato en primer grado el 6 de febrero del año 2006, delito por el cual aceptó declararse culpable. 1, para evitar que le dieran cuello, 2, para que su familia no tuviera que pasar por el dolor de un juicio en el que revivieran una y otra vez lo que pasó tras la puerta del domicilio de los Crespi. Meses más tarde, en la audiencia correspondiente, le hizo saber a su familia y a todos los asistentes que estaba profundamente arrepentido, pero en parte agradecido porque después de tanto tiempo por fin alguien le había suministrado el medicamento correcto para su padecimiento. Así, David Crespi aceptó sin protesta sus 2 cadenas perpetuas por el homicidio de sus gemelas. Desgraciadamente, el diagnóstico correcto llegó demasiado tarde y tanto David como su esposa e hijos culpan a los medicamentos equivocados por la terrible tragedia ocurrida el 20 de enero del año 2006. Pero después de escuchar mi opinión y de que te conté esta historia, ¿quién crees tú que es el responsable? Déjame tus comentarios aquí abajo. En la madrugada del 2 de julio del año 2018, Alicia McPhail fue arrebatada de la cama de la casa de sus abuelos y jamás volvió a ver a su familia. El caso se dio en la isla de Bute, ubicada en Escocia, una isla pequeñita donde todos se conocen entre sí, por lo que a las 6:23 de la mañana, cuando su abuelo reportó la desaparición, todos en la zona salieron a buscarla. Tan solo 2 horas más tarde su cuerpo fue hallado y desde ahí una investigación ardua y sin descanso se dio lugar. Este crimen se transformó en uno de los más importantes de la zona, tanto por la gravedad del acontecimiento como la historia detrás del culpable, un adolescente de 16 años al momento del crimen.
quien acabó con la vida de Alicia. ¿Cómo fue el caso y su resolución? ¿Cuál es el presente del culpable? Pues bueno, todo esto te lo voy a platicar en el video de hoy. Antes de adentrarnos en el crimen, conozcamos un poco más de la pequeña Alicia. Nacida a finales de octubre del año 2011, Alicia Sarah McPhail vivía al norte de Lanarkshire con su madre Georgina y su hermana menor Courtney, 2 años menor que ella. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas 3 meses, pero seguía teniendo una relación con su padre y la familia del lado paterno. Cada 2 semanas la pequeña visitaba a su padre, a la novia de su padre y a sus abuelos, con quienes pasaba un fin de semana en la ciudad principal de la isla de Bute. Quienes la conocían la calificaban como una niña sonriente y feliz, responsable con sus tareas y muy popular entre sus compañeros. Le gustaba asistir a la escuela y disfrutaba mucho todos los aspectos de la educación, especialmente le gustaba escribir. Sus actividades favoritas eran la gimnasia y hacer pasteles con su madre. A fines de junio del año 2018 se preparó para visitar a su padre y quedarse con él durante 3 semanas de sus vacaciones de verano. El 1 de julio, 3 días después de haber llegado a la casa de sus abuelos para instalarse, Alicia se encontraba acostada en su habitación, que tenía vista al mar, viendo un DVD de Peppa Pig, un show que disfrutaba muchísimo. Cerca de la medianoche, la novia de su padre, de nombre Tony, pasó por la habitación de la pequeña y vio que estaba dormida, por lo que se quedó tranquila antes de terminar de apagar las luces y dirigirse a su habitación a descansar. La llave de la puerta principal quedó puesta ahí, algo que era completamente normal en la zona donde vivían, ya que, como te mencioné antes, el pueblo era tranquilo y pequeño, no existía la inseguridad. Este lugar se llamaba Rothesay, pero al otro día, cerca de las 6 de la mañana, Callum McPhail, abuelo de la niña, fue el primero en despertar para ir a trabajar. Al pasar por la habitación de su nieta, descubrió con total asombro que la pequeña no estaba en su cama y tampoco se encontraba en ningún espacio de la casa. Alicia solía ser una niña que jamás se metía en problemas, por lo que el hecho de que se pudiera escapar era prácticamente improbable. Nunca lo había hecho y no había tenido algún motivo para hacerlo. Además, la bicicleta de la pequeña se encontraba todavía en el jardín de la casa. A las 6:23 la policía de la zona fue alertada por la abuela de Alicia, Angela, y comenzó la desesperada búsqueda de la pequeña. A través de Facebook alertaron a los vecinos también para que se sumaran a la búsqueda y aportaran cualquier tipo de información que tuvieran. Los oficiales de policía iniciaron la búsqueda tanto por tierra como por aire, habilitando un helicóptero para facilitar la misma. Cerca de las 7 de la mañana, un voluntario de la Guardia Costera dio aviso de haber encontrado un cuchillo de cocina cerca de la casa de los McPhail. ¿Tendría algo que ver con el crimen? Esa era la pregunta que se hacían. Mientras tanto, muchos de los vecinos de la zona se sumaban a la búsqueda después de ver el aviso en redes sociales. Finalmente, casi 3 horas después del anuncio, un vecino de la zona que se había presentado como voluntario dio la peor noticia posible. Había hallado el cuerpo sin ropa y sin vida de la pequeña de 6 años en una zona boscosa dentro de los terrenos de un antiguo hotel de la ciudad. Este espacio se encontraba a 15 minutos a pie de la casa del padre de la niña. Su madre, Georgina, lamentablemente se enteró de la noticia a través de Facebook mientras se preparaba para llegar a Bute a unirse a la búsqueda. Al día siguiente del trágico hallazgo se llevó a cabo una autopsia en la que se concluyó que la pequeña había recibido un total de 117 heridas, algunas de las cuales recibió mientras estaba viva, otras simplemente fueron causadas por la vegetación de la zona donde fue hallada. Las lesiones que tenía en el cuello, nariz, boca y en la mayoría del rostro indicaban la causa de muerte, que había sido asfixia. En palabras de la patóloga, su muerte había sido el resultado de una presión fuerte y significativa sobre su cuello y su cara. También se encontraron heridas en sus partes nobles que fueron consideradas como catastróficas.
Inmediatamente la policía de Escocia abrió una investigación por el crimen y puso todos los recursos disponibles de la fuerza para la investigación. Se hizo un allanamiento a la casa de los MacPhail y también se le solicitó a todos los miembros de la comunidad que aportaran información de ser posible. En respuesta a esto, una mujer del barrio, Janet Campbell, a quien también se la vio participar en la búsqueda de la pequeña el día de su desaparición, decidió revisar el sistema de circuito cerrado instalado en el exterior de su casa. Para su sorpresa, encontró imágenes de su hijo, Aaron, saliendo y regresando a la casa 2 veces en el periodo de desaparición de Alicia. Al consultarle, el joven dijo no tener idea sobre el asunto y ella le creyó. Pero, para evitar cualquier tipo de inconveniente, decidió enviar el video a los oficiales. Aaron fue inicialmente entrevistado por los oficiales como un posible testigo. Respondió a cada una de las preguntas hechas sin ningún tipo de preocupación o intimidación y aseguró que solamente había salido a comprar cannabis. Sin embargo, fue arrestado bajo sospecha de asesinato al día siguiente y llevado a una comisaría donde fue interrogado nuevamente y se negó a responder. De esta manera, el 5 de julio, se confirmó que el joven había sido acusado por abuso y asesinato de Alicia MacPhail. Hasta ese momento era el primer y único responsable o sospechoso por el crimen. Por otra parte, la situación estaba lejos de darse por terminada. La historia de Aaron nos da simplemente un inicio de que este crimen era un tanto predecible, y esto es lo que te voy a contar ahora. Aaron Thomas Campbell nació en Shropshire el 7 de mayo del año 2002 y se mudó aparte a la isla de Bute cuando tenía aproximadamente 5 años junto a su madre, su padre y su hermana menor. En los años de infancia y adolescencia tuvo momentos en los que sufrió de abuso físico y emocional, ya que en muchas ocasiones tenía altercados con su madre, que sufría de alcoholismo. También se sabe que tenía antecedentes de depresión, autolesiones e incluso se le hizo una prueba para saber si tenía déficit de atención. A pesar de esto, era popular entre sus amigos y asistía a la escuela como cualquier otro joven. En su tiempo libre asistía a fiestas y bebía alcohol con frecuencia. Uno de sus mayores deseos era volverse famoso en YouTube, donde comenzó a subir contenido regularmente. A sus 15 años empezó a fantasear con la idea de hacer algo fuera de lo normal, algo que le generara una sensación de adrenalina y deseo, pero esa idea conllevaba algunos de los actos más viles que un ser humano puede cometer. Tiempo después fue ingresado en un programa de rehabilitación debido a que lo atraparon iniciando incendios. Por otra parte, Aaron conocía a los MacPhail, había tenido una relación casual con Toni, la novia del padre de Alicia, y en múltiples ocasiones les había comprado cannabis a ellos, hasta el 2018, donde tuvieron un altercado y tuvo que intervenir la madre del adolescente. La tarde del 1 de julio, Campbell invitó a 15 amigos a su casa, donde hicieron una fiesta y consumieron muchísimo alcohol. Esta fiesta se terminó antes de medianoche, pero uno de los amigos de Aaron se quedó más tiempo, ya que el joven se veía de muy mal humor. Aparentemente había sido por discutir constantemente con su madre. Ante esta situación, su amigo estaba preocupado y ofreció quedarse a pasar la noche con él, pero este se negó. Dijo que simplemente quería consumir sustancias y en ese momento empezó a escribirle a diferentes personas para saber si alguno de ellos podía venderle cannabis, incluyendo a Robert MacPhail. Llegó a llamar a Toni también en 2 ocasiones antes de las 2 de la mañana. Al no recibir ninguna respuesta de la pareja, decidió escabullirse a su casa y robar un poco de su planta. Con esa intención salió a la 1:54 de la madrugada llevando un cuchillo de cocina consigo. Ingresó rápidamente a la casa de los MacPhail a unos 5 minutos de su casa caminando. Una vez que entró, se encontró con Alicia completamente dormida y lo primero que se le cruzó por la mente al joven era que era su única oportunidad. Se había dado cuenta de que podía llevársela y cumplir su deseo más profundo. Tiempo después confesaría que al momento de verla, todo lo que podía pensar fue en quitarle la vida. Pero bueno, se apresuró para levantar a la pequeña, aún somnolienta, de su cama y salió de la casa con prisa y sin que nadie lo notara. Se dirigió rápidamente hacia la orilla del mar, pero finalmente la llevó a un lugar apartado, se aprovechó de ella y le quitó la vida.
arrojó su ropa al mar para luego regresar a su casa, darse un baño, cambiarse y volver al lugar del crimen para recuperar su celular, demostrando una sensación de remordimiento completamente nula para lo que había hecho. El proceso de acusación comenzó el 10 de diciembre del año 2018 en Glasgow, donde Aaron se declaró inocente de los cargos presentados. Se fijó entonces la fecha del comienzo del juicio para febrero del año 2019 y como Aaron seguía siendo menor de edad, se prohibió a los medios dar a conocer información personal del acusado durante el juicio. También se hicieron hallazgos que terminaron poniendo en evidencia al joven, tales como haber encontrado fibras de la tela de su ropa en las prendas que llevaba la víctima. También había ADN en el cuello de Alicia, que coincidía con el de Campbell. Según un médico forense, tenía una probabilidad en 1.000 millones de que ese ADN no coincidiera con el del joven, y si bien lo encontraron en el cuello de la niña, también se encontraba en su rostro, partes de su cuerpo y en su ropa. Por otra parte, en materia de ciberdelincuencia, descubrieron que Aaron utilizó su celular para buscar en Google cómo halla la policía el ADN. A su vez, en su defensa, decidió culpar a Tony del crimen de la pequeña, argumentando que esa noche habían mantenido intimidad en un garaje y que la mujer había utilizado el preservativo usado para plantar el fluido del chico en el cuerpo de la niña. Esto fue acompañado también por frases del abogado del joven, que mencionó que Tony estaba celosa de la atención que recibía Alicia y por eso decidió cometer el crimen, algo que la mujer evidentemente negó por completo y aseguró tener pruebas de su defensa. Angela, la abuela de la pequeña, por otra parte, aseguró que podía dar fe de la gran relación que tenía la niña con su madrastra. Así que el juicio duró solamente 9 días. El jurado se tomó casi 3 horas para deliberar y finalmente emitieron un veredicto de culpabilidad unánime el 21 de febrero. Las pruebas contra Campbell fueron calificadas como abrumadoras y el juez de la causa declaró que el adolescente había cometido uno de los crímenes más malvados que este tribunal haya visto en décadas de lidiar con la depravación. Un grupo de medios de comunicación también demandó que se pudiera identificar al culpable de manera pública, argumentando que esta transparencia era necesaria para todos los que seguían el caso día a día. Así que después del juicio se levantó la restricción, por lo que finalmente se pudo dar a conocer la identidad del acusado. Esta fue la primera vez que se hizo pública la información de un menor de edad de esta forma en aquel país, pero se hizo así debido, pues como ya sabes, a la naturaleza brutal del crimen. Un mes después se dio finalmente la sentencia. Durante este tiempo se prepararon informes en los que se confirmó que Aaron confesó el crimen en detalle. El juez, por otra parte, se tomó el tiempo de describir al culpable como un sujeto frío, calculador, implacable y peligroso, completamente sin empatía con la víctima. Un tipo totalmente fuera de sí, totalmente loco. Y esto no lo dijo el juez, lo digo yo. Lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional con un mínimo de 27 años. Una condena que quizás se considere corta, pero teniendo en cuenta que se trataba de un menor de edad, la misma, digamos, fue acorde. También considero además que la rehabilitación y reintegración en la sociedad son posibilidades remotas e incluso imposibles dada la mentalidad del joven al momento del juicio, pero veamos con el paso del tiempo qué sucede. La vida de Alicia, aunque lamentablemente fue muy corta, dejó una marca en muchas personas, incluyendo amiguitos y maestras de la escuela a la que asistía. Poco tiempo después del crimen se llevó a cabo una vigilia a la luz de las velas por ella y a su funeral asistieron cientos de personas, no solamente de la isla sino de todo el país. Un par de meses más tarde se llevó a cabo la inauguración de un banco conmemorativo rosa en una de las plazas de la zona. Un año después de su muerte, en la escuela donde asistía se inauguró una casa de juegos construida en su memoria y decorada con obras de arte diseñadas por los alumnos. Que por otra parte, la creación de esta fue financiada por los vecinos de la zona y tuvo también una ceremonia de inauguración en la que se le dedicó un poema y una canción con la familia presente. Poco se sabe de la actualidad de la familia de la niña luego de la tragedia, pero de Aaron Campbell algunas noticias suelen aparecer. Por ejemplo, a mediados del año 2022 se supo que fue atacado en prisión por uno de sus compañeros y tuvo que ser trasladado a un hospital. Dicho ataque hizo que el joven perdiera algunos dientes.
Su crimen, como te das cuenta, no pasó desapercibido para sus compañeros y la mayoría dicen que el joven se lo merece. Al final solo nos queda pensar que tal vez el karma está actuando y haciendo justicia por adelantado y que quizás no llegue a los 40 años. Pero bueno, eso no nos toca a nosotros decidirlo, ya será la vida quien lo decida. La historia que se desarrolla a continuación es tan sombría y desgarradora que desafía cualquier pretensión de belleza o redención. En una casa común y corriente donde el aire solía estar cargado de risas infantiles y promesas de un futuro brillante, se encontraba oculta una oscuridad inimaginable. Las cámaras de seguridad, impasibles testigos de la tragedia que se avecinaba, capturaron cada momento grotesco de una niñera que se transformó en el peor de los monstruos. En un mundo donde deberíamos encontrar consuelo y confianza en aquellos a quienes confiamos nuestros más preciados tesoros, nos vemos enfrentados a una verdad aterradora: la fragilidad de la vida y la maldad oculta bajo la máscara de una aparente normalidad. A principios del año 2021, la pequeña Carly McCoy contó a sus padres que su niñera Lauren estaba lastimando a su hermano Ryan. El hombre estaba sorprendido, aunque en ocasiones anteriores había encontrado algunos moretones en el cuerpo de su hijo. Atribuía estas marcas a su forma brusca de jugar sin medir sus propias fuerzas. El padre Kayea Peralto no dudó de la veracidad de las palabras de su hija. No obstante, también sabía que no podía acusar a la joven niñera sin tener alguna prueba contundente, por lo que tiempo después decidió instalar 3 cámaras de vigilancia dentro de su hogar, apuntando hacia diferentes ángulos de la casa que le permitieron monitorear la actividad de la niñera y de sus hijos desde su celular. Luego de que instalaran las cámaras, el hombre notificó a Lauren sobre su ubicación en la casa, algo que la joven tomó con indiferencia, pues aseguró que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, en días posteriores su actitud hacia el pequeño Ryan seguía siendo la misma, bastante impaciente, pero sin llegar a lastimarlo física o verbalmente. La situación cambió drásticamente el 11 de marzo del año 2021, aproximadamente a las 11:40 de la mañana. Kayea se dispuso a revisar las actividades de su casa a través de la aplicación de su teléfono. En ese momento vio a Lauren limpiando una sustancia líquida en la sala, mientras que su hijo estaba acostado inmóvil sobre el sofá. De inmediato decidió llamar a su esposa en medio de su desconcierto para preguntarle si había recibido noticias de la niñera durante los últimos minutos. Pero la negativa de la mujer le puso los pelos totalmente de punta. Segundos después de terminar la llamada, el padre fue contactado por la niñera para informarle que Ryan había tosido y vomitado sangre, por lo que ella, tratando de ayudarlo, le pidió que se recostara sobre el sillón. Al terminar la llamada, volvió a contactar a su esposa para informarle la situación y ambos partieron a toda prisa desde sus lugares de trabajo hacia su hogar. Durante el trayecto, el padre seguía atento a lo que estaba sucediendo en casa desde su teléfono, pero la calma que reinaba en la sala solo acrecentaba su miedo. Cuando Peralto llegó a su domicilio, su esposa ya se encontraba ahí, llena de pánico, interrogando a la niñera por la condición de su hijo. Una vez que el hombre entró a la habitación, la joven declaró que sus servicios habían concluido, retirándose del lugar, dejando a la familia desconsolada en busca de asistencia médica. Ryan se encontraba inconsciente, tendido en el sillón de la sala. Sus padres encontraron moretones en diversas partes de su cabeza y torso, por lo que de inmediato llamaron a los servicios de emergencia para que atendieran a su hijo. Durante la espera, el hombre revisó las grabaciones del sistema de vigilancia y lo que encontró le heló la sangre por completo. Pero antes de esto, al llegar los paramédicos, trasladaron a Ryan al centro médico más cercano para ser atendido de urgencia. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿qué era lo que el padre vio en las grabaciones del sistema de vigilancia? Déjame antes te cuento un poco de Ryan. Ryan James McCoy Peralto nació en junio del año 2015, producto del matrimonio entre Darcy y Kayea Peralto, una pareja de ascendencia hawaiana, amorosa y dedicada al cuidado de sus pequeños. Además, trajeron al mundo a su primogénita, la pequeña Carly, solo 2 años antes del nacimiento de su hijo varón.
Los hermanos eran inseparables, compartían grandes momentos de juego y diversión, mantenían una relación muy cercana, pero Ryan en especial era o es recordado como un niño dulce, cariñoso, adorable y con mucha energía. Además tenía una fascinación en particular por los personajes de Pokémon y disfrutaba jugar con los juguetes de la franquicia junto a su hermana. Pero estos momentos de diversión no eran lo único que disfrutaba el pequeño Ryan, ya que la familia solía viajar a Maui durante sus periodos vacacionales para visitar a sus familiares. Los pequeños eran recibidos con gran alegría y cariño por parte de sus tíos y abuelos. El pequeño también disfrutaba de ir de pesca, excursión o acampar con su padre y su abuelo, de acuerdo a sus tradiciones. Los hombres se encargaban de ir de cacería para proporcionar alimento a sus familias. Pero la vida cotidiana de los Peralta era muy distinta a lo que experimentaron durante las vacaciones, ya que a pesar de ser una familia muy unida, los padres tenían que trabajar para proveer el sustento a sus hijos, viéndose en la necesidad de contratar los servicios de una niñera durante las tardes cuando sus hijos volvían de la escuela. En agosto del año 2020, los pequeños fueron enviados a casa para continuar sus estudios, debido a los efectos de la pandemia que azotó el planeta, esto que ya sabemos. De esta manera, forzó a los padres a contratar una agencia que ofreciera servicios de cuidado infantil. Tras entrevistar a una larga lista de candidatas, decidieron ofrecerle el empleo a una joven de apenas 22 años de edad llamada Lauren Janet Courtney, quien se describió a sí misma como un artista que trabajaba por cuenta propia y mantenía sus ingresos trabajando adicionalmente como niñera. Los Peraltos le ofrecieron un sueldo de $300 por semana a cambio de cuidar a sus hijos de lunes a viernes. Ambas partes aceptaron y la joven comenzó a trabajar para la familia. Algo que la chica no les había mencionado durante la entrevista era que vivía con su novio, con quien se apoyaba para pagar las cuentas mensuales, además de su consumo habitual de esta hierba de la felicidad. Adicionalmente, en otras ocasiones había llegado a experimentar con sustancias más nocivas. Pero el rasgo más importante que pasaron por alto era su poca tolerancia a la frustración y sus cambios constantes de temperamento. La pequeña Carly de 7 años no representaba un desafío tan grande, hablando de otra cosa, para su cuidadora, puesto que a su edad era más sencillo pedir su cooperación para las tareas del hogar y prepararse para ir a comer. Esto hacía un gran contraste con Ryan, cuya actitud enérgica y ganas de jugar solían colmar la paciencia de Lauren continuamente, llevándola a castigarlo en repetidas ocasiones. Además de esto, el pequeño a sus 5 años atravesaba un problema de continencia urinaria, por lo que en ocasiones al atravesar emociones fuertes como el miedo o la tristeza, perdía el control de su vejiga y mojaba sus pantalones. Esto hacía enfadar enormemente a su cuidadora, dado que era su deber asearlo y limpiar los residuos. Este incidente comenzó a repetirse con mayor frecuencia a medida que la joven desquitaba su ira con el hijo menor. La situación luego escaló el 11 de marzo del año 2021, luego de que Ryan se acercara a su cuidadora para informarle que había mojado sus pantalones, algo que nuevamente provocó la molestia de Lauren. La joven, en pleno ataque de furia, se agachó y pateó la cabeza del pequeño en repetidas ocasiones. El menor dejó de reaccionar tras el primer impacto, pero la niñera en cambio estaba sumergida en sus acciones y continuó golpeándolo violentamente en la cara y en el pecho hasta el cansancio. Luego de esto, desvistió al menor y lo llevó arrastrando por el brazo izquierdo hasta la regadera mientras le gritaba que dejara de fingir el estado en que se encontraba. Una vez que lo introdujo en la regadera, abrió la llave y salió de la habitación. Tras asear al menor, lo secó y lo dejó inerte en el sillón, sin brindarle asistencia tras la golpiza que acababa de propinarle. Al terminar de saciar su rabia, Lauren comenzó a limpiar la sangre que había sido derramada por Ryan. Dejó pasar casi 1 hora y media antes de notificar a los padres del suceso.
Cuando los Peralta regresaron a su domicilio, encontraron al menor recostado, mientras que la joven aprovechó la conmoción para alejarse del domicilio. En su traslado hizo una videollamada a su pareja en la que se mostró tranquila, se dirigió a comprar incluso algo de comer y regresó a su domicilio, donde, como te digo, actuó con total normalidad o con total calma. Mientras tanto, Ryan, por otra parte, perdió la vida en el hospital, lamentablemente. Cuando los médicos examinaron su cuerpo, encontraron varias fracturas en el cráneo que derivaron en hemorragias cerebrales, lo que comúnmente produce somnolencia y confusión que coinciden con los síntomas del pequeño luego de los primeros golpes. Además de esto, el hígado, vaso, intestinos y páncreas presentaban daños irreversibles que hubieran dejado graves secuelas en caso de su supervivencia. Los forenses entonces determinaron que el menor perdió la vida debido a un fuerte traumatismo craneoencefálico. El padre mostró a las autoridades las imágenes recuperadas de la cámara de vigilancia, quienes emitieron una orden de aprehensión inmediatamente. Lauren fue arrestada ese mismo día. Los detectives acudieron a su domicilio para realizar el arresto. Cuando le mencionaron la condición del menor, no mostró señal alguna de remordimiento o preocupación. Ya durante el interrogatorio, la joven señaló que en ningún momento llegó a golpear al pequeño y que su colapso había sido producto de un desmayo en la regadera, supuestamente. Asimismo, culpó al padre de los moretones en el cuerpo del menor. Los detectives, por otra parte, describen las imágenes presentadas como un relato horrendo de lo que visualmente sucedió con Ryan sobre cómo fue golpeado severamente durante un periodo de 2 minutos. Por otra parte, luego de horas bajo la constante presión de los detectives, la niñera admitió que se había enojado con el infante cuando supo que nuevamente había tenido un accidente. Luego empujó al menor y durante la caída se golpeó con un estante, pero seguía negando los horribles detalles que se pueden apreciar en las grabaciones. La joven fue acusada de homicidio en primer grado, además de otros 3 cargos por negligencia infantil debido a los hematomas que le produjo al menor. Poco antes del juicio, Courtney entabló un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, aceptando su culpabilidad en el cargo de asesinato en primer grado con la condición de que se retiraran los cargos secundarios, evitando así presentarse frente al jurado. Por otra parte, la defensa de Lauren intentó argumentar que existía la posibilidad de que el atacante estuviera sonámbula durante el episodio de ira, pero esto fue descartado por el juez, que aseguró que la joven tenía la cordura suficiente para afrontar el proceso de audiencia. La fiscalía, por otra parte, señaló que durante la grabación se puede apreciar la brutalidad de sus acciones, además de que se muestra cómo la atacante notó la sangre en el suelo tras el primer golpe y decidió no actuar para ayudar al niño, aunado a que esperó casi 1 hora y media para reportar el incidente a los padres. A finales del año 2022, Lauren Courtney fue sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de obtener la libertad condicional tras pasar 20 años en prisión. Luego del proceso, la familia de Ryan realizó diversos actos para honrar la memoria del pequeño, mismos que obtuvieron un gran apoyo en redes sociales. Pero al final del día yo sé lo que pasó, Dios sabe lo que pasó, y la gente que estaba allí cuando ella falleció sabe lo que pasó. Cuando pensamos en las familias, en los hijos, muchos podrán decir que darían lo que fuera por verlos felices, pero ¿hasta dónde llega ese pensamiento? ¿Dónde dibujamos la línea entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer por ellos? Si alguien a quien queremos está sufriendo y no sabemos qué hacer, ¿cuál es el primer paso que damos para ayudar? Para algunas personas la ciencia es la primera respuesta, para otros la religión, y cuando es el caso de esta última opción, a veces los límites sobre lo que se puede hacer por el bien de una persona se tornan un tanto borrosos. En el video de hoy te voy a hablar del crimen de Arely Naomi Proctor Hernández, una pequeña de tan solo 3 años de edad que fue sometida a sufrimiento durante horas. Pero la peor parte de esta historia quizás sea que las personas culpables de su sufrimiento fueron sus propios familiares.
Este caso, que es reciente por cierto, no tuvo demasiada cobertura en los medios hasta que finalmente la madre de la pequeña decidió subir un video a su canal contando lo que había sucedido. Sí, es tan perturbado como suena. Claudia Hernández Santos, quien en redes sociales se muestra con el nombre de Elisa Santos, nació el 8 de abril del año 97. De pequeña, junto a su familia, se mudó desde El Salvador a Estados Unidos en busca del sueño americano y un futuro mejor. La familia se instaló en San José de California y ahí comenzaron su vida. Claudia también creció, se enamoró y decidió formar una familia en el mismo estado. Cuando cumplió sus 20 años, decidió mudarse con su novio y su familia y ambos decidieron comenzar a planear un futuro juntos. La idea de tener un bebé se les cruzó por la mente, pero creían que todavía no estaban preparados para eso. Aún así, decidieron dejar de cuidarse y pronto la noticia del embarazo se hizo presente. En un principio tardó en darse cuenta, pero los síntomas cada vez eran más claros. Náuseas, mareos, debilidad y dolores que se hacían cada vez más frecuentes, algo que no pasó desapercibido para sus suegros, quienes le insistieron en que fuera al hospital. Ahí se enteró de que ya llevaba 4 meses de gestación. A pesar de que no lo buscaban, recibieron esta adhesión a la familia de la mejor manera posible, con alegría, pero también con miedo. Decidieron mantener unos meses más el secreto hasta que a los 6 meses decidió contarles a sus padres y también tomaron la iniciativa de mudarse cerca de ellos para que su madre pudiera ayudarla con los cuidados y la crianza del bebé. Hasta que finalmente el 4 de octubre del año 2017, Claudia dio a luz a una niña muy saludable a la que llamó Arely Naomi. La niña era un encanto, siempre feliz, siempre tranquila. Con el paso del tiempo notaron que se le dificultaba hacer algunas cosas simples como caminar y hablar, pero no le dieron tanta importancia. Sus primeros años fueron muy tranquilos, hasta que al cumplir sus 3 años, comenzó a tener algunas situaciones que nadie en la familia lograba entender. Por las noches, Claudia cumplía con la rutina nocturna para acostar a su bebé con normalidad, pero al pasar 1 o 2 horas, la niña comenzaba a llorar desconsoladamente e incluso se despertaba gritando de una manera que no parecía ser normal en ella. No queda claro si la joven decidió llevar a su hija a un médico, pero lo cierto es que estaba preocupada y decidió expresar esa preocupación con sus padres. Estos, que tenían un acercamiento muy grande a la religión, creyeron que tal vez la niña había sido poseída por algún espíritu maligno. Por supuesto, para ellos la única alternativa para salvar a la pequeña era un exorcismo. Nadie cuestionó nada, simplemente decidieron que esa era la solución y eso haría. Afortunadamente para ellos, el padre de Claudia era líder en la iglesia Apóstoles y Profetas de la zona de San José de California, así que decidieron que el exorcismo se llevaría a cabo en ese lugar. Y como dice un viejo dicho, esto podría salir muy bien o muy mal. Durante la tarde y la noche del 23 de septiembre del año 2021, en pleno comienzo de primavera, Claudia había decidido dejar de darle comida a su hija para prepararla para la actividad del día siguiente. Ella creía que si su hija se encontraba de alguna forma debilitada por el hambre, el demonio que presuntamente se encontraba en su interior también lo estaría, por lo que sería mucho más fácil sacarlo del cuerpo huésped. Entonces, en la mañana del día siguiente, Claudia, junto a su hermano René Aarón Hernández, de 19 años, llevaron a la niña a la iglesia de su padre, donde intentarían, como ellos decían, curarla de todos sus males. Arely, de tan solo 3 añitos, iba en confianza con las personas en las que más confiaba, a lo que probablemente sería el peor y último momento de su vida, lamentablemente. La familia llegó a eso de las 6 de la mañana a la iglesia, donde los esperaba su padre, René Trigueros Hernández, de 59 años. Él, al ser el encargado de la iglesia, sería quien llevaría a cabo el exorcismo. Media hora después se daría comienzo al acto, considerado por ellos como un trabajo de Dios. Recordemos que la idea de esta ceremonia era específicamente liberar a la niña, a la inocente, de cualquier espíritu maligno que estuviese atormentándola y no permitiéndole vivir una vida normal, como cualquier otra pequeña. Pero bien, todos hemos visto en algún momento una película sobre exorcismo, ¿o no? Yo creo que sí. Por ende,
podemos decir que sabemos cómo se lleva a cabo un exorcismo, o al menos los métodos que solemos notar en la ficción. Pues bien, en este caso, el presunto exorcismo se desarrolló de una manera inesperada. Para empezar, los 3 familiares decidieron sujetar a la pequeña para dejarla inmóvil por todas sus extremidades. René, padre, comenzó a presionarle la panza a la pequeña para sacarle el demonio, mientras los 3 adultos rezaban a su alrededor. Este sería el primer paso para que Arely vomitara al demonio que tenía en su interior. Al notar que esto no estaba funcionando, comenzaron a turnarse para meter 2 dedos en la boca de la pequeña y forzar las arcadas sin dejar de sostenerla para mantenerla inmóvil. Repitieron este tortuoso proceso durante varias horas, incluso cuando la pequeña ya no tenía nada que vomitar. Recordemos que su madre había dejado de darle comida el día anterior para debilitar a los espíritus malignos, supuestamente. Como nuevamente no estaban teniendo los resultados esperados, y aunque no sabemos qué tipo de resultados esperaban en una situación así, retomaron el hecho de comenzar a apretarle nuevamente el abdomen, pero ahora incluyendo técnicas de ahorcamiento y presión en el pecho. Esto hizo que la pequeña empezara a desmayarse y perder el conocimiento durante varios momentos del ritual. En uno de los reportes policiales, Claudia mencionó que luego de entre 8 y 10 horas de forcejeo, la pequeña vomitó un líquido de color púrpura. Después de eso, la familia no se dio todavía por vencida y continuaron maltratando a la inocente Arely durante 12 horas, recién notando la ausencia de signos vitales en su cuerpo alrededor de las 6 de la tarde. Para ese entonces ya se encontraban más personas dentro de la presunta iglesia y ninguno de los que se había acercado al lugar consideró que debían llamar a emergencias o dar una señal de alerta que la niña no estaba bien. Y como dato de color, esta no fue la única vez en la que esta iglesia estuvo en los medios. Meses después, en abril del año 2022 y apenas semanas después de los últimos arrestos del caso de Arely, miembros de la iglesia fueron denunciados por tener a un niño pequeño prácticamente privado de su libertad. Su nombre era Brendan Cuellar, de tan solo 3 meses de edad. Presuntamente, el pequeño había sido abducido de la casa de su abuela después de intentos fallidos por 2 miembros de la congregación, José Portillo y Yesenia Ramírez. Ambos eran miembros junto a la madre de Brendan. Según ellos, lo hicieron porque creían que la abuela estaba criando en malas condiciones al pequeño. Afortunadamente, el bebé fue hallado sano y salvo y regresado a su familia, que después de este hecho se volvió a investigar a la iglesia y sus instalaciones, pero no se encontraron más conexiones entre ambos casos. 2 horas después del presunto fallecimiento de la niña, regresando a donde estábamos, la primera mujer en tener el pensamiento sensato de llamar a emergencias fue su madre, la abuela de la pequeña, quien luego hizo la llamada para dar parte de lo que había sucedido. Los médicos llegaron a la iglesia a las 8:12 de la noche, pero al querer atenderla no notaron signos vitales y pues ya era demasiado tarde para salvarla. Por supuesto, la investigación no tardó en comenzar. En medio de la conmoción se llevó a cabo una autopsia que determinó que la pequeña había perdido la vida porque le cortaron la respiración. En la declaración de los paramédicos mencionaron que esta inocente llevaba mucho tiempo sin vida, por lo que se comenzó a especular si la madre tenía algún recuerdo o conocimiento de lo que había sucedido horas antes, ya que su historia no coincidía en absoluto con lo presentado por los miembros de la salud. Y si estaban pensando en ese líquido púrpura que había expulsado, que te había platicado anteriormente, pues bueno, los médicos confirmaron que esto se debía a la falta de comida en el cuerpo de la menor, quien había pasado casi 1 día y medio sin consumir más que un vaso de agua, que fue lo único que encontraron en su estómago. Con respecto al lugar en que se llevaron a cabo los hechos, la presunta iglesia donde se llevaron, a cabo estas 12 horas de infierno y sufrimiento, era en realidad una casa con una sola habitación, en la que René, el padre de Claudia, llevaba a cabo sus celebraciones de misa. Por supuesto, este lugar era alquilado, y cuando la noticia de lo que le había sucedido a Arely salió a la luz, la familia recibió el ultimátum de que tenían que desalojar este lugar. Mientras tanto, se interrogó a todas las personas que se encontraban en esta casa, ahora considerados testigos del crimen,
y, a pesar de que todos estuvieron presentes en el momento en que la pequeña Arely dejó de tener signos vitales, ninguno de ellos fue detenido ni siquiera de manera preventiva. Tuvieron que pasar meses hasta que se hizo la primera detención del caso, en enero del año 2022, a la madre de la pequeña, Claudia, que fue finalmente arrestada y acusada por el crimen de Arely. Pero incluso antes de ser arrestada, se tomó el tiempo de hacer un video en YouTube para, según ella, intentar explicar lo que había sucedido con su hija. El 27 de enero del año 2022 subió un video a su canal de YouTube en el que se presenta con su nombre y el apellido de su pareja, Elisa Santos. En este video, titulado con el nombre de su hija, cuenta un poco de todo lo que aconteció aquel fatídico día. Lo que sorprende es que se le puede ver completamente sonriente y se nota a simple vista que no hay un mínimo de arrepentimiento en su persona. El video dura más de 40 minutos y obviamente no te lo voy a poner todo, pero su narrativa comienza incluso hablando de un sorteo que hizo. Después de las formalidades, comenzó a contar desde el momento en el que conoció a su pareja, en el año 2016, a través de la historia desde su embarazo hasta el nacimiento de Arely. El video es acompañado por memes, imágenes de la bebé y chistes de la mujer de mal gusto. Incluso hasta se ríe en momentos en los que está hablando de que extraña a su pequeña. Cuando aprendió a hablar más, solo. Aprendió a decir te amo, ¿verdad? Aprendió a decir te amo, pero no fue hasta que empezó a entender más, a crecer más, que empezó a decir te amo a mí muchas veces. Más llegando hacia el final del video, Claudia dice querer hablar sobre lo que pasó aquel día, pero rápidamente hace mención de no querer hablar sobre cómo su hija perdió la vida, diciendo que todavía no estaba lista para hacerlo. Sé que todos quieren saber qué le sucedió, la causa de su muerte. Y les hablaré de eso, ¿saben? Lo haré, pero cuando esté lista. Es loco, ¿saben? Porque cuando ella falleció, estaba conmigo. Por supuesto, soy su madre. ¿Por qué no estaría conmigo? Poco después hace una breve mención sobre cómo muchas personas la acusaron a ella de haberle quitado la vida a la pequeña y de haber sido quien la lastimó, pero también es clara al decir que las personas que la juzgan no estuvieron presentes en el momento y no saben lo que sucedió realmente. De esta manera, en mayo, 4 meses después del arresto de Claudia, fueron detenidos su hermano y su padre, quienes fueron acusados formalmente por lo que le hicieron a Arely. En el juicio, el abuelo de la pequeña hizo mención de la Biblia para su propia defensa. Dijo que, si leemos la Biblia, veremos que Jesús desprende a los demonios y cura a las personas enfermas. No es algo que yo quisiera hacer, sino que es la voluntad de Dios. René también mencionó que él era solamente el pastor que prestaba su cuerpo para que Dios pudiera hacer su trabajo en la tierra y que todo lo sucedido aquel día con su nieta era un designio sagrado, que así lo había querido Dios y que ellos solo lo llevaron a cabo. Que si bien al momento no hay todavía una sentencia firme dictada para los miembros de la familia, se espera que los 3 reciban un mínimo de 25 años en prisión y un máximo de cadena perpetua. Al pensar en esta condena, tenemos que tener en cuenta que algunos estados de Estados Unidos tienen leyes que protegen los actos que se hagan bajo el marco de una religión, por lo que juzgar a los 3 culpables puede ser un poco más difícil de lo que pensamos. Hay que dejar esto bien en claro. Además, algunos testigos que todavía no se presentaron a declarar tienen miedo de hacerlo, ya que dicen no querer testificar en contra de Dios y su iglesia. Esto también está avalado por las leyes del país, ya que nadie puede obligarlos a testificar y esto está haciendo que el juicio se alargue cada vez más. De esta forma, la Fiscalía considera que todos estos puntos que te acabo de mencionar podrían llevar a que los culpables sean acusados oficialmente de homicidio involuntario. Tal vez nunca sepamos el motivo por el cual esta familia decidió poner sus creencias religiosas por encima de la salud de una niña a la cual decían querer muchísimo. Y tampoco sabremos qué los llevó a considerar que las pesadillas podían venir de un espíritu maligno. Pero el tiempo no se puede volver atrás y, pase lo que pase, la pequeña no podrá continuar viviendo la vida ni las aventuras que el destino seguramente tenía preparadas para ella.
Lo único que queda a partir de este momento es esperar que la justicia llegue en medida necesaria para la vida de la pequeña Arely.